A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos, hay arquitectos trabajando a nuestro alrededor y lo hacen a una escala que apenas podemos imaginar. No construyen con acero o cristal, ¿eh? Lo hacen con luz solar, con agua, con los elementos más básicos de la vida. Y la cosa es que son, en su mayoría, invisibles. Hoy vamos a echarle un vistazo al papel de las algas, estas ingenieras ocultas de nuestro planeta. A simple vista, esto podría ser, no sé, una joya súper compleja, ¿verdad? Casi parece de otro mundo. Pues no, en realidad es la obra de un organismo de una sola célula, un cocolitóforo, y aunque sea microscópico, es uno de los arquitectos, digamos, fundamentales de nuestro planeta. Alucinante. Y aquí, claro, llega la gran pregunta que lo mueve todo. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño, algo que ni siquiera podemos ver, tenga un impacto tan gigantesco? Bueno, pues la respuesta está en su increíble poder colectivo y en cómo dominan la química más básica de la Tierra. Vamos a empezar por su primer gran, yo lo llamaría superpoder, su dominio sobre el carbono. Y es que el carbono, ya lo sabemos, es el pilar de la vida y las algas son unas auténticas maestras moviéndolo por todo el planeta. Y aquí es donde está la clave, en esa doble habilidad que tienen. Es que es como un superpoder, de verdad. Por un lado, hacen la fotosíntesis, o sea, capturan energía del sol y CO2. Y por otro, y esto es lo increíble, construyen sus propias conchas de piedra. Literalmente, sacan minerales del agua de mar y se construyen una armadura. Son a la vez planta y cantero. Una pasada. Venga, vamos a hacer un pequeño viaje de escalas para entenderlo bien. Empezamos aquí, a nivel micro. Este es nuestro arquitecto individual, en detalle. Cada una de estas células, con sus plaquitas de calcio tan complejas, es como una diminuta fábrica. Vale, ahora alejamos el zoom. Mucho. ¿Qué pasa cuando billones y billones de ellas florecen a la vez? Pues que el efecto es espectacular. Esa mancha turquesa que se ve en el océano, que es visible desde un satélite, es el resultado de su trabajo en equipo. Pasamos de lo microscópico a lo planetario en un momento. Y ahora el último salto, el zoom final a través del tiempo. Cuando estos organismos mueren, sus pequeñas conchas de calcio se hunden poco a poco hasta el fondo del mar. Y a lo largo de millones de años, esa lluvia microscópica constante fue formando depósitos de tiza gigantescos, como estos, los famosos acantilados de Dover. Cada trocito de esa roca es en realidad un cementerio de billones y billones de algas. Y todo este proceso, todo este ciclo, tiene un nombre. Se le llama la bomba biológica de carbono. A ver, al construir sus conchas y hacer la fotosíntesis, las algas están quitando carbono de la atmósfera. Y luego, al morir y hundirse, lo llevan a las profundidades del océano, donde se queda atrapado durante miles o incluso millones de años. Es sin duda uno de los termostatos naturales más importantes que tiene el planeta. Bueno, hemos visto la escala global, ¿verdad? Pues ahora vamos a bajar un poco, a la escala de los ecosistemas. Porque las algas no solo mueven elementos, es que construyen los cimientos de algunos de los hábitats más alucinantes de la Tierra. Esta metáfora me parece perfecta, de verdad. Pensar en los arrecifes de coral como bulliciosas ciudades submarinas, llenas de vida, de diversidad, es genial. Pero claro, toda esa complejidad depende de una asociación, una alianza fundamental, con un socio diminuto. Y el secreto de estas ciudades submarinas es precisamente ese, la simbiosis. Es un trato, el coral ofrece un hogar seguro, un refugio, y a cambio, las algas, que viven dentro de sus células, actúan como pequeñas centrales de energía solar, generando casi toda la comida que el coral necesita para seguir construyendo el arrecife. Y claro, esto es lo que pasa cuando esa relación, esa alianza, se rompe. A la izquierda vemos un arrecife sano, lleno de color, un color que por cierto se lo dan las algas que viven dentro. Y a la derecha, un coral blanqueado. Es el esqueleto del coral, completamente vacío, porque ha expulsado a sus compañeras. El problema es que cuando el agua se calienta demasiado o hay contaminación, cualquier tipo de estrés ambiental puede hacer que el coral expulse a sus algas. Es como un acto desesperado y es una señal de alarma clarísima que nos dice que esa ciudad submarina está perdiendo su fuente de energía y está básicamente al borde del colapso. Pero ojo, que no solo controlan el carbono. Las algas son unas auténticas expertas en desbloquear otros nutrientes que son vitales para la vida, pero que para la mayoría de seres vivos son inaccesibles.
Esto es que parece alquimia, de verdad. El fósforo, por ejemplo, es fundamental para la vida, pero está casi todo atrapado en las rocas. Pues bien, hay algas, las endolíticas, que viven dentro de la piedra, y lo que hacen es segregar ácidos para disolverla y liberar ese fósforo. Así lo hacen disponible para todo el ecosistema. Es que, literalmente, convierten la roca inerte en alimento. Y pasa algo parecido con el nitrógeno. La atmósfera está llena de él, ¿verdad? Pero está en una forma que ni las plantas ni los animales podemos usar. Pues ciertas cianobacterias, que son un tipo de alga, son de los pocos seres vivos que pueden coger ese nitrógeno del aire. Lo hacen en unas células especiales, los heterocistos, y lo transforman. Lo convierten básicamente en fertilizante natural para todo el planeta. Increíble. A ver, resumiendo un poco, hemos visto cómo las algas regulan el clima, cómo construyen hábitats enteros y cómo liberan nutrientes esenciales. Todo esto forma parte de un equilibrio global súper delicado que, por desgracia, estamos empezando a romper. Fijaos, el equilibrio de un ecosistema acuático depende mucho de la cantidad de nutrientes que hay. A la izquierda tenemos el estado natural, el que se llama oligotrófico, poquitos nutrientes, aguas claras, mucha diversidad. A la derecha, el resultado de nuestro impacto, un sistema eutrófico que está ahogado por un exceso de nutrientes. El cambio es brutal. Y este proceso se llama eutrofización. ¿Qué pasa? Que cuando llegan demasiados nutrientes de golpe, por ejemplo, por los fertilizantes de la agricultura que acaban en los ríos, pues las algas se vuelven locas. Hay una explosión de población que se come todo el oxígeno y convierte un ecosistema lleno de vida en una especie de sopa verde muerta. Es el típico caso de que lo poco agrada y lo mucho enfada, pero a nivel planetario. Y con esto cerramos el círculo. Estos organismos microscópicos, estas ingenieras invisibles, crearon las condiciones para que existiera la vida compleja en la Tierra. Regularon la atmósfera, construyeron la base de las cadenas alimentarias. Casi nada. Así que la pregunta final que queda en el aire es si con nuestras acciones, a lo mejor sin darnos cuenta, estamos desmantelando el trabajo de miles de millones de años de estas arquitectas del planeta.